Buenas noches, mis hermanos. El Señor les bendiga. Es una alegría realmente venir a la casa de Dios una noche como esta, tan fría, con la tormenta de Santa Rosa, como la llaman, le dicen ahora ciclogénesis. Es el nombre más apocalíptico que lo que fue toda la vida sudestada. Y ahora la llaman así, parece más peligroso. Y bueno, es una alegría encontrar hermanos con el deseo de venir a alabar a Dios, de escuchar de su palabra y encontrarnos en la casa de Dios. ¿Cuánto bien hace? Jóvenes también, chicos, adolescentes. Y bueno, vamos terminando con la ayuda de Dios el capítulo 13 de Hebreos, que comenzó con Mauro la semana pasada. Y nos decía Mauro que algunos comentaristas opinan que quizá este capítulo... Perdón, un segundo. Voy a apagar el aire de este lado porque me estoy cocinando. Ahí estamos. Que algunos comentaristas dicen que quizá este capítulo haya sido agregado al texto original porque se ve cierta dualidad. La primera parte del libro es una cuestión muy teológica, si bien a los hermanos que se estaba escribiendo eran hebreos y estaban muy familiarizados con estas cuestiones, a nosotros nos parecen un poco complicadas. Y el capítulo 13 se ve otro aspecto que pasa de, digamos, algo más teológico a una cuestión bien práctica. De hecho, en muchas de nuestras Biblias está titulado Deberes cristianos. Algo tan práctico como esto. Puede ser que haya sido agregado, que quizás sea el mismo autor en otra ocasión u otro autor. Realmente no lo dice la Biblia, no lo sabemos. Pero lo cierto es que la teología, lo que nosotros sepamos de Dios, debe producir este efecto. O sea, si uno lo piensa es muy lógico. Está hablando de cosas que tienen que ver con el conocimiento de Dios. Y pasa a la cuestión práctica. Porque la teología debe afectar de esta manera. Un par de versículos más, no lo busquen, de hojitas más adelante, Santiago dice que si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo. Dice, ¿alguno se cree religioso? Bueno, se tiene que reflejar en estas cosas. Todo esto que estuvimos estudiando, bueno, se tiene que reflejar en estas cosas que vemos en el capítulo 13. Si no, la teología que estamos manejando es una teología equivocada. Si lo que nosotros entendemos y sostenemos no produce esto en nuestra vida, y mucho peor si produce lo contrario, ¿no? La teología está equivocada, no importa qué tendencia tenga. Hace algunos años, cuando había resurgido, porque cada tanto vuelve a surgir, el tema del calvinismo en las iglesias, me han invitado en un par a hablar del calvinismo, el arminianismo, y yo siempre comenzaba con lo mismo. Mira, hermano, acá hay una cuestión, vamos a estudiar una doctrina teológica, una corriente teológica, otra corriente, pero no importa cuál usted entienda que es más correcta, si esto produce lo que produce tantas veces en las iglesias, que son divisiones, disgustos, peleas, no importa lo que usted crea, está equivocado, porque no puede producir nunca esto la palabra de Dios. Si fomenta esto, la teología, sea cual sea, está equivocada, no está bien entendida, porque, como dice Santiago, la religión bien entendida tiene que producir esto, el conocimiento de Dios tiene que producir esto. Y Mauro dejó en el versículo 7, que dice, acordados de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Y Mauro lo enfocó, este texto con el cual él terminaba, enfocándolo como lo ve Pablo y le dice a los tesalonicenses, hablando de los pastores, que hay que tenerlos en mucha estima y amor a causa de su obra. Y él tuvo una meditación, una reflexión en este sentido. Bueno, es un punto de vista, es una aplicación, está correcta, está bien. Pero yo pensaba otra aplicación, otro punto de vista, porque, como decimos siempre, estos escritos, esto que parece una carta, un libro, como todos los que están en el Nuevo Testamento, tienen una continuidad, no son versículos aislados. Y me parecía que se relacionaba más con lo que sigue, otro aspecto que puede tener el mismo versículo, que dice, acordaos de vuestros pastores. La palabra original es, traigan a la mente lo que ya saben, no algo nuevo, traigan a la mente lo que ustedes ya vieron. ¿Qué cosa? Lo que enseñaron los pastores. No que acuérdense como diciendo, ¿te acordás de don fulano? Ah, sí, me acuerdo, casado que hacía, qué bien le pasábamos. No está hablando de acordados en ese sentido, sino traigan a la mente lo que ustedes ya saben. ¿Y a qué se está refiriendo?
se está refiriendo a las enseñanzas de la palabra de Dios. Y es notable que dice que traigamos a la mente sus enseñanzas, y no dice inmediatamente, se está refiriendo a pastores, y no dice inmediatamente, y háganle caso, inmediatamente. Lo que digan, hay que hacerlo. Me llama mucho la atención que dice, acuérdense de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Y después dice, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta. Es notable que después de decir que tenemos que acordarnos de lo que ya sabemos, de lo que nos enseñaron los pastores, inmediatamente dice, y consideren el resultado de su conducta. ¿Por qué? Porque vemos tantas veces en la palabra de Dios, ya desde aquellos tiempos, que hay una posibilidad, que haya enseñanzas equivocadas en las iglesias. De hecho, está la posibilidad que haya falsos maestros. ¿Y los falsos maestros dónde están? Si estuviesen afuera no producen ningún daño a la iglesia, no producen problemas. El problema es cuando están adentro. Uno lee la lista de 2 Timoteo 3 de los hombres que van a ver los últimos tiempos y, como decía Mauro la semana pasada, cualquier parecido con la realidad no es pura coincidencia. Se siguen viendo. Entonces, hay que considerar estas cosas. ¿Para qué? Para saber de dónde vienen estas enseñanzas. Dice, consideren. Y bueno, de vuelta, yo trato de no decir muchas palabras originales, salvo que sume lo que significa. Dice, mirar una y otra vez, observar cuidadosamente, no al pasar, sino con detenimiento. Una versión dice, consideren el resultado de la forma de vivir. Lo que decíamos al principio, lo que saben. Consideren qué resultado tiene en su forma de vivir. Porque si el resultado no es bueno, al nosotros mirar detenidamente, no ligeramente, rápido, sino mirar detenidamente, pensar lo que escuchamos una y otra vez, mirar detenidamente cómo eso afecta su vida, si el resultado no es bueno al observar, la cuestión es que el que está enseñando pierde autoridad. Pierde confianza. Porque hay una cuestión, hay cuestiones que tienen que ver con la investidura del pastor, las cuales debemos respetar. O sea, así no estemos de acuerdo. Hay cosas que por la investidura del hermano, no depende del hermano, depende de la investidura, del rol que ocupa en la iglesia, y debemos respetar. Pero hay otra parte, que es la confianza, que se gana observando estas cosas. Hay cuestiones que no puede desobedecer abiertamente un pastor porque está mal, porque es el encargado de determinar algunas cosas en la iglesia. Pero otras cosas se ganan con la confianza. ¿Cómo? Hacer caso a un consejo. Si alguien dice, mira, me parece que tenés que ir para allá, y por ahí uno no lo ve bien. Y a veces estas cosas nos animan a decir, bueno, yo aunque no lo vea voy a confiar igual. ¿Por qué? Considerando el resultado de su conducta, porque decíamos que si no coincide mucho lo que se enseña con el resultado que se ve, pierde autoridad. En este caso el mensajero, no la palabra de Dios. Por eso es importante discernir. A veces cuando algo no nos gusta, no queremos saber más nada, no queremos escuchar más nada. Yo siempre me acuerdo de un lugar donde iba a trabajar, habían cartelitos. Y uno decía, hasta un reloj descompuesto da la hora 2 veces bien en el día. O sea, no desechemos todo. Hay cosas que quizás también. Nosotros somos dados a decir, no me parece, no escucho más nada. Pero quizás las aplicaciones, las enseñanzas en algunos aspectos, como pueden ser la crianza de hijos, como puede ser cuestiones matrimoniales, e incluso gobierno de iglesia. Si el resultado no fue bueno, en ese aspecto no es sabio repetir, no es sabio hacerlo inmediatamente, sino que dice, consideremos, y después sí, imitad su fe. Omar siempre dice que el peso, lo cito, él no le gusta que lo citen a él, dice, si es útil, úsenlo, pero la frase no es de él, no me acuerdo quién la dijo. El peso del mensaje está en la vida del mensajero. Y esto es así. La vida del mensajero a veces puede estorbar el mensaje. Y Pablo le dice a los filipenses, hermanos, sed imitadores de mí. Y miren a los que así se conducen. O sea, no cualquiera. Dice, miren, fíjense lo que yo hago. Y miren a los que así se conducen. Porque hay gente que habla de un montón. Hay gente que pretende enseñar. Y algunas veces no está correcto. Por eso, dice, miren, y no cualquiera, sino al que tenga un resultado en la vida. ¿Por qué, mis hermanos? Porque esto es importante para no ser engañados. Nadie es engañado inocentemente. A veces hay hermanos que sufren consecuencias en sus vidas y se dan cuenta después de años, por haber tomado consejo
de alguien que no cumplía con estos requisitos. Y ya de grande está orando desesperadamente por los hijos, por el producto de una enseñanza, de una teología que no es correcta, que no estaba respaldado por un resultado en la vida de quien lo enseñaba. Y nadie es engañado, nadie es daño colateral, como diciendo, bueno, pasó y pobre se vio afectado por eso. Hay un predicador que dice, yo creo que es así, que dice que los falsos maestros son el juicio de Dios para quienes buscan hacer lo que ellos quieren y no lo que Dios dice. Porque nosotros tenemos herramientas para discernir si tenemos que escuchar o no algunas enseñanzas. Por eso este hermano dice, los falsos maestros son el juicio de Dios para los que quieren hacer lo que ellos quieren y no lo que la Biblia dice. Porque tenemos la Biblia y tenemos las evidencias de lo que nos dice. No vale lo mismo la palabra de cualquiera como para ir atrás y después pagar el costo. Y si el resultado es bueno, si la observación da bien, ¿qué dice? Bueno, entonces imitad su fe. Y qué notable que es, ¿no? El paralelismo que hace entre la conducta y la fe. Porque, hermanos, la fe es eso, no es tanto lo que decimos. De hecho, lo dice Santiago, que le leímos recién un par de versículos. No, la fe no te la puedo mostrar. ¿Qué se puede mostrar? Las obras, los resultados. Y como hay muchos pastores, como hay muchos modelos de fe, hoy tenemos para colmo a mano internet donde vemos pero una variedad terrible. Hay muchos modelos. Nos dice, por eso relacionamos el versículo con el que nos toca a partir de esta noche, nos dice cuál es el modelo a seguir. Dice, ¿cuál es el metropatrón? ¿Qué medida vamos a tomar? Y el verso 8 dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dice, ¿cuál es la medida? Bueno, tenemos que mirar, tenemos que observar, tenemos que imitar la fe, porque si no, no cambia. Porque la palabra no cambia. Porque Cristo es la palabra y no cambia. Y es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es el Señor, la palabra de Dios. No es ni antigua ni moderna, es eterna y no cambia. Pablo, escribiendo a los Corintios, parece resumir estos dos versículos cuando dice, sean imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Imiten lo que yo hago, así como yo soy de Cristo. Evidentemente la cuenta le daba bien, por eso podía decir eso, ¿no? Y el escritor dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y si bien este es tema de Omar, el viernes que viene, cuando cierre la carta, los últimos versículos, vamos a ver hasta el 16, hoy Dios mediante, ¿de qué habla Hebreos? Hebreos habla del plan de Dios sostenido a lo largo de todos los siglos, con un objetivo claro, que era tu salvación, mi hermano, y la mía. Y todo el libro va diciendo cómo propuso figuras y un montón de cuestiones que vimos bien todos estos viernes, con un sentido, con un objetivo claro que no cambió a lo largo de todos los siglos, al igual que la palabra de Dios no cambió, que es que nosotros seamos salvos. Y mis hermanos, considerar estas cosas, que no cambian, que el Señor es el mismo, nos tiene que llevar a confiar siempre, porque el Señor es el mismo. Y la palabra de Dios es la misma, ayer, hoy y por los siglos, y siempre, siempre nos dice el escritor a lo largo de todo el libro, siempre Cristo es mejor. Y nos dice que siempre está pensando como estuvo pensando a lo largo de los siglos, desde antes de la fundación del mundo, pensando en nosotros. Y que siempre es el modelo a seguir. Que este modelo que está en la palabra de Dios no es antiguo ni moderno, es la palabra de Dios, que es la misma por los siglos. La palabra de Dios es eterna, que nosotros tenemos que aplicar y tiene que producir algo en la vida. Entonces siempre tenemos que reflejar lo que aprendimos en todos estos tiempos en la casa de Dios, escuchando tantos mensajes. Y hermanos, esto no es legalismo. Esto es doctrina de la Biblia. ¿Qué es doctrina? Doctrina es enseñanza. Esto es doctrina, es algo que no se puede cambiar. Es algo que la Biblia enseña y que hoy, siglo XXI, sigue rigiendo. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es el primero, es el último, es el que era, el que ha de venir. Entonces, Pedro dice, ¿cómo no debemos nosotros también andar en santa y piadosa manera de vivir? Y dice el verso 9, sigue con algo que tenemos que tener cuidado. Dice el verso 9, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Tenemos que tener cuidado con algo, es una secuencia.
Primero dice, los pastores nos enseñaron. Después dice, estas enseñanzas, si son bíblicas, si cumplen estos requisitos, son tan permanentes como el Señor, porque es la palabra de Dios. Entonces, por lo tanto, sigue la secuencia, por lo tanto, no nos tenemos que alejar de estas cosas. No nos tenemos que alejar de estas enseñanzas. Dicho en criollo de otra forma, cuidado con las modas. Tengamos cuidado con las modas. No cuestiones de forma, las formas cambian. De hecho, muchas veces los hermanos cuentan, sí, la cena antes no había ningún instrumento. Y son cuestiones de forma, esas pueden ir cambiando, pero las de fondo no pueden cambiar. La doctrina no puede cambiar. Y el tema es que parece antiguo decir esto. Muchas veces se evita hablar de la doctrina porque suena antiguo. Y el diablo se ocupó de que la palabra doctrina suene antigua para que nosotros nos olvidemos que esto afecta, que esto marca, que esto produce una forma de vivir. Aunque nosotros no querramos la palabra doctrina porque suena antigua, esto va a producir un efecto en nuestra vida. Las enseñanzas que recibamos, en uno u otro sentido, va a traer un efecto. Por eso tenemos que estar ciertos que las doctrinas que aprendamos, las enseñanzas que tengamos, sean de Dios. ¿Y por qué tenemos que tener cuidado de estas cosas? Dice doctrinas diversas. El original es de origen incierto. O sea, son enseñanzas que no sabemos de dónde salieron. Tenemos que ejercitarnos y poner la confianza y tratar de seguir las enseñanzas que están en la palabra de Dios. Dice, tengamos cuidado con estas cosas, no sigamos cosas de origen incierto. A eso se refiere, de origen incierto y extrañas. Y extrañas no está diciendo algo raro, sino que algo que es de afuera. ¿De afuera geográficamente? No, de afuera de la Biblia. De cosas que traemos de afuera de la Biblia y las metemos acá. Dice Pablo a los Colosenses, ¿por qué como si vivieses en el mundo se someten a preceptos y sigue diciendo cosas que son razonables humanamente, pero que no están acá? Y muchas veces se agregan a la fe muchas cosas que parecen razonables. Pues no, bueno, no, cambió, el modelo está perimido, hoy, como tantas veces cito Omar, los jóvenes quieren a Cristo, no quieren reglas. ¿Cuál es el origen de esto? ¿De dónde sale? Parece razonable, pero no tiene origen bíblico. Hermanos, eso fue lo que les pasó a los Gálatas, que cambiaron, ellos entendieron mal. Y Pablo les dice, estoy maravillado que hayan cambiado. ¿Qué le está diciendo? No lo puedo creer. ¿Cómo? No lo puedo creer. Que hayan cambiado las palabras de Dios, que hayan creído otro evangelio, que no es el evangelio bíblico. Por eso dice, no se dejen llevar de doctrinas diversas y extrañas. Y allí la construcción gramatical que dice que Strong es un estudioso del griego muy útil, un hombre que aparentemente sabe mucho, escribió libros muy útiles. Y él explica que la construcción gramatical, el idioma original es mucho más rico que el nuestro, y en su construcción hay figuras de dicción, hay muchas construcciones que la construcción en sí, más allá de lo que diga, está queriendo expresar algo. Como cuando dice, en esto no os alabo, y nombra una cantidad de cosas, en esto no os alabo, la construcción significa que todo lo que está en el medio de la misma manera, todo eso no lo alaba. Hay muchas cosas que en la construcción explica lo que está queriendo decir. Y este estudioso del griego dice que esta construcción gramatical significa que esto implica hospedar algo que entretiene. Tengan cuidado, está queriendo expresar la frase en el original, tengan cuidado de no hospedar en la iglesia algo que entretiene. Tengan cuidado de no hospedar algo que tenga el fin, no de corregir, de consolar, de instruir, de todas las cosas que produce la palabra de Dios. Tengan cuidado de no hospedar algo que entretiene. Primero porque no es el objetivo de la iglesia. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Pero además porque hay otro riesgo. Si nosotros hospedamos a algo que entretiene, el tema cuando hospedamos a alguien es que se complica cuando el huésped no se quiere ir, cuando la visita se hace larga. Y ahí las cosas, decía mi abuela, la visita después de 3 días empieza a echar mal olor. Cuando el huésped no se quiere ir, empiezan los roces, empiezan los problemas. Y el problema cuando no se quiere ir, que quizá este huésped, que no tiene que ver con la palabra de Dios, termina encontrando morada permanente en nuestros hijos, que quizás sea algo que les gusta humanamente. Quizás termina encontrando morada permanente en hermanos sin el discernimiento o la edad o el tiempo espiritual o el crecimiento espiritual como para poder discernir estas cosas que nos viene diciendo
el autor. ¿Cuál es el remedio? Nos dice, sino que buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas. ¿Cuál es el remedio? Afirmar el corazón, ser fortalecidos en la gracia. No en viandas se está refiriendo a alimentos ceremoniales, pues está hablando a hebreos, a judíos, y también a muchas otras cuestiones que tenían que ver también con comidas y con muchas cosas que tenían otras corrientes más nuevas. Los gnósticos, de hecho, proponían muchas cuestiones que tenían que ver con rituales, con comidas, que dice, tenemos que afirmarnos, fortalecernos en la gracia, no en cuestiones externas. No en algo externo que pueda parecer humanamente razonable, lo cual no nos parezca bien. ¿Por qué? Porque son argumentos vacíos. Todo el libro de Hebreos nos viene hablando que todas estas cosas no son útiles, que Cristo es mejor, que todo esto que venimos hablando es mejor, y que tenemos que afirmarnos en la gracia de Dios que llegó a nuestra vida por Jesucristo y que llegó a nuestra vida por la palabra de Dios. Y continúa diciendo que tenemos que afirmar estas cosas y no con viandas. ¿Por qué? Porque nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Dice, el resultado de los que se ocupan de estas cosas es siempre el mismo. Nunca fue de provecho. Y tenemos que tener cuidado porque los argumentos humanos con el tiempo sí van cambiando. Ya hoy no se trata tanto de alimentos. De hecho, hoy la mayoría de la gente, aunque nominalmente es católica, no hace mucho caso a no comer carne en Semana Santa. Yo cuando era chico me acuerdo que mi papá, que no le hacía mucho caso a eso, no hacía asado por el olor, porque puede ofender a alguien, porque en general la sociedad no comía carne en Semana Santa. Hoy ya vemos que ya la gente no le hace mucho caso y come carne igual, y no le hace mucho caso al tema de los alimentos. Entonces cambió. ¿Cuáles son los argumentos hoy? No es tanto de comida, de bebida, sino apunta a la forma de pensar, a los valores, a lo que se busca, a cuestiones que tienen que ver con argumentos que son del mundo. Lo dijimos tantas veces, ¿no? Pero entiendo que es útil discernirlo. ¿Qué es el mundo? Es un sistema que el hombre hizo para vivir como él le parece de espaldas a Dios. Y tiene que ver con esta forma de pensar los argumentos que hoy escuchamos. Y que al día de hoy siguen trayendo el mismo resultado que antes. Nunca aprovecharon a los que se han ocupado de esto. Después los versos 10 a 14 dicen, tenemos un altar, el cual no tienen derecho a comer los que sirven al tabernáculo. Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre, a causa del pecado, es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento llevando su vituperio. Porque no tenemos aquí una ciudad permanente, sino que buscamos una por venir. Y bueno, hace un paralelismo con esto que venimos meditando tantos viernes, donde viene explicando y mostrando por la palabra de Dios por qué Cristo es mejor, mostrando que nada que tenga valor se asemeja siquiera al valor que tiene el Señor Jesucristo del sacrificio en la cruz. Que todas estas cosas son sombras. Acá está hablando de cierta clase de sacrificios que se sacaban afuera, había parte del sacrificio que se quemaban afuera por la figura del pecado, el que volvía a entrar tenía que bañarse antes de volver a entrar porque tenía que ver con la mancha del pecado. Bueno, son todas cosas que estuvimos meditando estos viernes que sería redundar volver a hablar de ellas, pero que termina diciendo, porque lo que buscamos nosotros no es esto que era en sombra, que era temporal, sino lo que buscamos nosotros es eterno, es eterno. Y el verso 15 dice, así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios, que confiesa su nombre. Sigue explicando que, hablando después de los sacrificios, que nosotros sí tenemos un altar, nosotros sí tenemos sacerdotes, nosotros sí tenemos sacrificios, que son estos del verso 15, no son los antiguos que eran sombras, sino que tenemos estas cosas. Por eso dice, ofrezcamos este tipo de sacrificio, sacrificio de alabanza, que tiene que ver con los labios, con lo que decimos, pero que tiene que ver con la vida. Y por medio de Jesucristo. O sea, la única forma de poder lograr estas cosas es por medio del Señor. No hay otra forma de lograrlas.
Y como la alabanza se expresa con palabras, pero sobre todas las cosas se expresan en hechos, pues dice que esta forma, esta teología, estas enseñanzas tienen que producir esto en nuestra vida. Pensemos que es toda una estructura de pensamiento que viene de corrido. Dice, como estas cosas tienen que expresar de esta manera, tienen que producir esto, el verso 16 dice, y de hacer el bien y de la ayuda mutua, no se olviden, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Como la alabanza se expresa en hechos y en palabras, nos dice no solamente que tenemos que ser buenos, sino que tenemos que hacer el bien. Que no alcanza con ser buenos, que tenemos que hacer el bien, hay que tener una vida activa. Estar cerca de Dios implica dejar lo malo y revestirse de lo bueno. Hay gente que es buena, pero es como la lechuga, no hace ni bien ni mal. Allí, cuando Pablo habla a Tito de los requisitos de los ancianos, me llama mucho la atención cuando dice amante de lo bueno. No es solamente ser bueno, es amante de lo bueno. Y esto a mí me hace acordar a Bernabé. En cierto momento empieza la obra en Antioquía, y no cualquiera, los apóstoles le dicen a Bernabé, anda a ver qué pasa allá. Y lo encomiendan a él, para ver de qué se trata. Y Bernabé va y encuentra algo maravilloso. Como Dios estaba prosperando una obra que parecía algo espontáneo, hasta estuvo Dios, ¿no? Pero que parecía crecer sola. Y a él le habían encargado que se ocupe de eso. Y él podría haberse puesto y ocupado de eso. Y sin embargo, ¿qué hace? ¿Saben quién vendría bárbaro acá? Dice, Pablo. Pablo. Y vemos que más adelante dice que a Bernabé le dicen Júpiter y a Pablo Mercurio, porque Pablo era el que llevaba la palabra. O sea, le sacó protagonismo a Bernabé. Él con cumplir lo que le habían encomendado estaba bien. Y andá y ocúpate de eso. Buen fenómeno, hice lo que me pidieron. Pero él iba más allá, era amante de lo bueno. Dijo, no solamente veo que esto es bueno, eso es mejor. Y buscó a alguien que iba a tener más protagonismo que él. Bueno, se espera no solamente que seamos buenos, sino que hagamos el bien. No como el buen vecino. A veces parece que con ser domingueros ya está, alcanza. Nos portamos bien, no hacemos líos, somos como el buen vecino yendo a la iglesia el domingo. No, la alabanza implica las palabras, pero no se limita a las palabras. No puede limitarse a lo que decimos. Dice el verso 16, esto tiene que producir una acción. Esta es la vida que Dios preparó de antemano para que nosotros. ¿Por qué? Porque de esos sacrificios son los que se agrada a Dios. Y tenemos que saber que el prójimo es el más próximo. Es el hermano, es el vecino, es el que trabaja con nosotros. Y se espera no solamente que seamos buenos, sino que hagamos el bien. Así que, hermano, acordémonos cómo viene esta secuencia de este párrafo, estos versículos que leímos. Decíamos que primero los pastores nos enseñaron y nos dan las herramientas para diferenciar qué enseñanzas son correctas y cuáles no tenemos que seguir. Es un ejercicio espiritual, dice, no livianamente, con cuidado, observando con detenimiento. Es un ejercicio espiritual que implica conocer la palabra de Dios, que implica orar a Dios y que implica observar las consecuencias, los resultados de la vida. Los pastores enseñaron la palabra de Dios. Después dice, estas enseñanzas son inmutables, no cambian, porque el Señor no cambia. Después dice, no nos alejemos de estas enseñanzas. Y se completan los versos 15 y 16, diciendo qué modo de vivir tiene que producir si estas cosas son así en nuestra vida, hermanos, porque nuestra fe es mucho más que palabras. Si no, dice Santiago que la fe es muerta. Dice, ese tipo de fe es una fe muerta. La fe incluye las palabras, tiene que incluir las palabras. Tenemos que hablar. Porque a veces pensamos que con el testimonio, con ser de buen testimonio, ser buen ejemplo, no, vean que seamos buenos, con eso la gente va a entender. Por ahí sepa que vayamos a una iglesia, pero tenemos que hablarle, le tenemos que decir, tenemos que predicarle, tenemos que explicar. Porque la fe viene por el oír y la palabra de Dios. Tiene que incluir palabras, tienen que estar las palabras, pero no se puede limitar a palabras. Tenemos que hablar y tenemos que mostrar. Son las dos caras de una misma moneda. Es como decir, ¿qué es más importante? ¿Inhalar o exhalar? Las dos son importantes. No podemos ni dejar de entrar aire ni dejar sacar aire. Son las dos caras de una misma moneda. Tienen que estar las dos cosas. Tenemos que hablar. No podemos callar la boca. Y tiene que producir algo. Dios quiere
que de esta manera la vemos. Que este tipo de sacrificio hagamos. ¿De labios? Sí, eso tiene que estar. Pero con la vida. Tiene que producir evidencias comprobables. ¿Comprobables por quién? Por lo que miran. Por lo que se acercan, por lo que observan detenidamente. Tienen que verlo, tienen que comprobarlo. No alcanza con la intención. La intención desde ya, que es muy buena, es necesaria. Ni hablemos de partir de mala intención. Eso ni se habla entre nosotros. La intención es necesaria, pero no alcanza con la intención. Así que, hermanos, tenemos que tener siempre en cuenta que todo esto es posible, como nos dice el verso 15, por Jesucristo. En comunión con Cristo. En una vida cerca de Dios. Si no se produce en una vida religiosa. Esto es posible solamente cerca de Dios. Y la comunión íntima del Señor es con lo que le temen, dice el Salmo 25. Hermanos, y tenemos que recordarnos siempre que todo esto es por gracia. Por eso en estas cosas tenemos que afirmar el corazón, fortalecernos en estas cosas, para que estos resultados que se esperan de la palabra de Dios y la salvación que hay en nosotros, sean así en nuestra vida. Que el Señor nos bendiga y pueda ser así para la gloria de Dios.